Hola, ¿qué tal? En este video tutorial le vamos a hablar sobre el gran imperio maya, aquellos que se destacaron y marcaron historia en nuestro continente. Vamos a comenzar hablando sobre su ubicación. La ubicación de los mayas. El territorio maya se extiende sobre un área de más de 350.000 kilómetros que comprende buena parte del suroeste mexicano, los Estados Unidos, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y porciones de Chiapas y Tabasco. También forman parte en Belice, el centro y el norte de Guatemala y la frontera noroccidental de Honduras. Esta región es actualmente, por sus extensas selvas, sus ricos litorales marinos y su numerosa flora y fauna, una de las zonas de mayor diversidad y riqueza biológica de América. Su paisaje presenta como un amplio mosaico de situaciones ambientales, enmarcadas en tres grandes zonas: las tierras altas, que comprenden el sur de Guatemala y Chiapas; las tierras bajas del sur, cuyo núcleo abarca el Petén guatemalteco y áreas adyacentes; y las tierras bajas del norte, que incluyen gran parte de la península de Yucatán. Entonces podríamos decir de que estas son las ubicaciones en las que aquellos tiempos se ubicaron esos personajes de los que hoy en día hablamos, que son el gran imperio maya. Bien, ahora hablaremos sobre las que son las ciudades principales de los mayas. Las principales ciudades mayas se desarrollaron en diferentes etapas y zonas dentro de un amplio territorio. Las más importantes fueron en México, en Honduras y en Guatemala. En México fueron Palenque, Calakmul, Conjunlic, Quiriguá, Chichén Itzá, Uxmal, Yaxchilán, Tlalpan, Sayil, La Paz y Mayapán. En Honduras solamente está Copán. En Guatemala, Tikal, Río Azul, Ceibal y Naxtunich. Los mayas hicieron grandes e impresionantes construcciones desde el preclásico medio y grandes ciudades como Nacbé, El Mirador, San Bartolo, Cibal, localizadas en la cuenca del Mirador, en el norte del Petén, y durante el clásico las conocidas ciudades de Tikal, Quiriguá, ambas las primeras en ser declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 y 1981 respectivamente. Palenque, Copán, Río Azul, Calakmul, así como Ceibal, Cancuén, Machaquilá, Dos Pilas, Huaxactún, Altuná, Piedras Negras y muchos otros sitios en el área. Se puede clasificar como un imperio, pero no se sabe si al momento de colonizar impusieron su cultura o si fue un fruto de su organización en ciudades-estados independientes cuya base eran agricultura y comercio. Ahora hablaremos sobre la organización política y social de los mayas. La organización de los mayas estuvo basada en un gobierno teocrático, en donde los poderes públicos eran sometidos al sacerdocio. Se agruparon en ciudades-estados en donde se unían en alianzas o confederaciones, en pie de absoluta igualdad. Esta organización fue evolucionando, constituyéndose en las clases sociales: nobles, sacerdotes, arquitectos, comerciantes, soldados, artesanos, agricultores, vasallos y esclavos. En la cima se encontraba la familia real, donde Alá, Uní, que significa hombre verdadero, era el representante de Dios en la tierra, y también el guía religioso, civil y militar. Los principales puestos del gobierno estaban guardados para su familia o para la nobleza, y se heredaban de padres a hijos mayores. Este gobernante era apoyado por la casa sacerdotal, la nobleza y los guerreros. Seguían los sacerdotes, que ejercían la jefatura religiosa sobre gobernantes y gobernados. Estos poseían los conocimientos científicos, eran los escribas, administraban los templos, tenían a su cargo el cómputo del tiempo, eran adivinos y médicos. Los arquitectos se encontraban por encima de los escultores y ceramistas y otros artesanos. Los campesinos, sirvientes y esclavos eran los de menor categoría. Sin embargo, los campesinos y los artesanos eran los que producían lo que la sociedad necesitaba para vivir. Los soldados eran importantes
solo en época de guerra y se encontraban debajo de los arquitectos y comerciantes. Ahora hablaremos sobre la economía de los mayas. Los mayas clásicos no conocieron los metales y usaron herramientas de piedra en la mayor parte de su actividad, como la agricultura, la caza, la construcción e incluso los sacrificios. El estudio de las herramientas de piedra permite entender el marco económico en el que se inscribían esas actividades. Gracias a la utilización de métodos modernos como el análisis tecnológico o la determinación química de las fuentes de materias primas. La economía es muy simple, ya que la producción depende de los requerimientos familiares, pero poco a poco se genera una división de trabajo que dará origen a la diferenciación de clases sociales. Cuando se inicia la agricultura y los grupos mayenses se hace sedentario. Esta actividad se convierte en la base de la economía, complementada con la caza, la pesca y la recolección. El sistema agrícola de los mayas fue el de roza o milpa, el cual consistía en derribar árboles y arbustos, quemarlos y después sembrar usando un palo abusado, llamado bastón plantador, al inicio de la temporada de lluvia. El descubrimiento de restos de obras hidráulicas indica que los mayas construyeron canales para riego, lo que les permitió una mayor producción agrícola. La tierra era explotada de forma comunal. Ahora hablaremos sobre unos aportes mayas. El calendario maya. En el calendario maya coexisten tres cuentas de tiempo: el calendario sagrado, que es Tzolkin o Buxkov, de 260 días, el civil Hab de 365 y la cuenta larga. El calendario maya es cíclico porque se repite cada 52 años mayas. En la cuenta larga, el tiempo de cómputo comenzó el día 000004 Ajau y 8 Kunku en notación maya, que equivale según la correlación generalmente aceptada al 11 de agosto del 3114 a.C. en el calendario gregoriano. La casta sacerdotal maya llamada Akin era poseedora de conocimientos matemáticos y astronómicos que interpretaba de acuerdo con su cosmovisión religiosa los años que iniciaban los venideros y el destino del hombre. El calendario maya, según algunos estudiosos, aparece ya en culturas más antiguas como la olmeca. Para otros, sin embargo, este calendario es propio de la civilización maya. Las similitudes con el calendario mexica ofrecen evidencia de que en toda Mesoamérica se utilizó el mismo sistema calendárico. Otra forma de medir los tiempos era medir ciclos solares como equinoccios y solsticios, ciclos venusianos que dan seguimiento a las apariciones y conjunciones de Venus al inicio de la mañana y la noche. Muchos eventos en este ciclo eran considerados adversos y malignos, y ocasionalmente se coordinaban las guerras para que coincidieran con fases de este ciclo. Los ciclos se relacionan con diferentes dioses y eventos cósmicos. Es así como el quinto sol representa el final del ciclo estelar asociado a la luna y el inicio del periodo conocido como el sexto sol asociado al regreso Kukulcán. La rueda calendárica, ni el Tzolkin ni el Hab numeraban los años. La combinación de fechas mediante los dos sistemas era suficiente en la vida práctica, ya que una coincidencia de fechas se produce cada 52 años, lo cual rebasaba la expectativa de vida de la época prehispánica. Los mayas fusionaron estos dos sistemas en un ciclo superior llamado rueda calendárica. Las festividades religiosas mayas de cada unial o mes maya eran las ceremonias que realizaban de acuerdo a sus creencias para honrar y complacer a sus dioses. Para los mayas, el Uinal Pop, en el mes unial Uo, se realizaban festividades para sacerdotes adivinadores. La ceremonia era llamada Pocán y oraban quemando copal a quien consideraban el primer sacerdote. En el mes unial se juntaban los sacerdotes con sus mujeres y usaban odolillos de la diosa
Chel. El día 7 del Uñaltit día invocaban a los dioses de la caza. El día siguiente era el turno de los pescadores. En el mes Sot, los apicultores comenzaban los preparativos, pero celebraban su fiesta en el Uñal siguiente, Tesep. Los sacerdotes y oficiales ayunaban, así como algunos voluntarios. Los registros históricos de los mayas. Los mayas eligieron estelas para conmemorar fechas de acontecimientos importantes. Los sitios donde mayor número de estelas han encontrado son Oaxaca y Tikal. Dichas estelas corresponden al periodo clásico. Para los mayas el tiempo era cíclico. Finalmente, solo unos meses antes del retorno del 8 a Jau, correspondiente a 1697 y 1717, el último reducto de los Ipsáes en Tayasal es conquistado por los españoles. En el periodo clásico, las estelas en donde se llevaban los eventos cronológicos son sustituidas por códices que se escribían en papeles graficados de la corteza de un árbol parecido a la higuera, llamado amate. Desgraciadamente fueron quemados por los misioneros y frailes, quienes consideraban que eran paganos. Solo unos cuantos fueron rescatados. Después de la conquista, se escribieron manuscritos donde narraban los acontecimientos, recordando más importantes. Se les conoce con el nombre de Chilat Balán. Sus registros provenientes. Las fechas importantes de los mayas en el periodo postclásico: el 2 Au, 13 Mac, equivale al 15 de agosto de 1007, fundado la aldea de Uxmal. El 13 Au del 13 Mol equivale al 2 de mayo de 1027, que comienza la Liga de Mayapán. El 9 Jau al 13 Uo equivale al 22 de noviembre de 1194. El complot de Unac Cel, los Cocomes arrojan a los Ipsáes de la ciudad de Chichén Itzá. Termina la Liga Mayapán. El 8 Au al 8 Cumbu equivale al 30 de septiembre de 1204, que comienza la hegemonía de Mayapán, ayudados por los Hab-Canul. El 8 Au al 3 Mol equivale al 6 de enero de 1461. Los Tutul Siúes destruyen las ciudades Mayapán. Se abandonan también todas las grandes ciudades. El 6 Au al 3 Sip equivale al 23 de septiembre de 1480. Se describe un huracán muy fuerte y se registra una peste en la población. El 2 Au al 8 Sac equivale al 27 de febrero de 1520. Ya han pasado las expediciones de Hernández de Córdoba, Giralba y Cortés. Se ha producido una epidemia de viruela que ha diezmado a la población. El 11 Au y 8 Pop equivale al 1 de agosto de 1559, donde Francisco de Montejo, su hijo y sobrino, han conquistado la península de Yucatán y han fundado Mérida y Valladolid. El 10 de Au y el 18 Uo equivale al 27 de julio de 1697. El conquistador español Martín de Ursúa destruye Tayasal, último reductor de los Ipsáes. Bueno, ahora hablaremos sobre la arquitectura maya. La arquitectura maya es la más rica del Nuevo Mundo, debido a la complejidad y variedad de medios de expresión. Estructuras gigantescas de piedra caliza cubiertas de escudos fueron su sello. Los edificios eran adornados con mascarones y cresterías talladas en piedra y estuco, y generalmente pintados de rojo por la gran cantidad de piedra caliza disponible en las tierras mayas del Petén. La cal y mezcla era fácilmente producida, permitiendo la construcción de impresionantes pirámides y palacios. Generalmente las pirámides en el preclásico eran coronadas como con 3 templos de madera y techo de paja, conocidos como complejos triádicos. Durante el clásico tenían 1 o 2 cuartos con la característica bóveda maya. Para hacer las paredes, ellos usaban bloques en 2 hileras, que luego rellenaban con piedras pequeñas y otros materiales. En Tikal, el Naranjo, Gualap y muchos otros sitios se han encontrado pedazos de estelas y obsidianas como materiales de relleno, así como de estructuras anteriores. Las imperfecciones en el trazo eran compensadas con capas de decoraciones con estuco, lo que podemos
apreciar ahora es la última etapa de construcción, pero en realidad no es raro encontrar más de 5 fases constructivas. El altar de Polol del preclásico tardío 21 décadas después de Cristo y la ausencia de monumentos similares en el área ha generado especulaciones respecto a la posibilidad de la destructuración ritual y cíclica de monumentos en el mundo maya, haya sido esta destrucción ritual o no. Muchos monumentos antiguos se han encontrado como material de relleno en construcciones posteriores en muchos lugares del Petén, como Piedras Negras, Naranjo, Yazá, Tikal, Ausatún y El Mirador. Lo que diferencian al altar es su uso en el contexto destacado en el clásico terminal. El edificio más conocido de los mayas es el templo del Gran Jaguar de Tikal, que sirvió de tumba a el famoso Cacao, quien reinó de 68 al 734 después de Cristo. Elementos arquitectónicos mayas: plataformas ceremoniales de poca altura, pirámides, superposición de varias plataformas, templo. El templo es de planta cuadrangular. Los templos carecen de ventanas, pero en algunos casos pueden tener aperturas en forma rectangulares o imitando el signo Ica, que significa aire, cresteria, bóveda maya. Se le ha denominado como falsa salediza o simplemente maya. Estela. La estela es un monolino glifo, ornamento que enmarca un ideograma desarrollado con la mayor pulcritud, diseño urbano. Mientras las ciudades mayas se dispersaban por las diversas geografías de Yucatán y Guatemala, el efecto de la planeación parecía ser mínimo. Sus ciudades fueron construidas de una manera orgánica, aparentemente descuidada, adaptándose a la topografía de cada ubicación en particular. La arquitectura maya, como la del resto de Mesoamérica, tenían a integrar un alto grado de características naturales. Bueno, ahora vamos a hablarles sobre los principales dioses mayas. El número 1 es Amun, dios del maíz. Se le representa como un joven que lleva una mazorca de maíz. Aunkin, dios del sol, se le representa como un viejo de ojos cuadrados. Musekembak, dios de las abejas y la miel. Bolón de Zacat, dios relacionado con los linajes reales. Buluk Shaptan, dios de la guerra y de los sacrificios humanos. El Chak, dios de la lluvia, se representa como un anciano con un ojo reptil, una nariz larga, enrollada y 2 colmillos. Aparece con frecuencia en la decoración debido a la importancia de la lluvia para las cosechas. Chak Bolai, dios jaguar del inframundo. Ek Shoach, dios de los mercados, se le suele representar ante otras cosas como una bolsa a la espalda. Y por último, el dios Ixtamna, dios del cielo, y también el Ixchel, el dios de la luna. Estos son los principales dioses de aquellos que los mayas adoraban y les tenían como una representación divina a todo el imperio. Ahora hablaremos sobre lo que es el colapso de los mayas. El colapso de la civilización maya del periodo clásico, o simplemente colapso maya, se refiere a la decadencia y el abandono de las ciudades mayas del periodo clásico en las tierras bajas mayas del sur Mesoamérica entre los siglos 9, 8 y 9. No debe confundirse con el colapso de la civilización maya del periodo preclásico en el siglo II. El periodo clásico de la cronología mesoamericana generalmente se define como el periodo comprendido entre los años 300 y 900. Los últimos 100 años, de los cuales de 800 a 900, son conocidos como el clásico terminal. El colapso maya del periodo clásico es uno de los mayores misterios de la arqueología. Después del colapso maya, los mayas del norte de Yucatán prosperaron y el estado de Chichén Itzá
construyó un imperio que unió brevemente a la mayor parte de la región maya, dado que partes de la civilización maya siguieron prosperando. Un número de científicos no concordaban con el uso del término colapso. Con respecto al colapso, llegó incluso a decir que en opinión no sucedió tal cosa. Se identificaron unos 88 teorías o variantes de teorías que intentan explicar el colapso maya del período clásico. Entre ellas tenemos las enfermedades epidérmicas. La teoría de que el colapso maya fue provocado por enfermedades también forma una posible explicación para el colapso maya. La diseminación de enfermedades podría explicar parcialmente la rápida despoblación, tanto a través de la propagación de alguna infección como indirectamente para una inhibición de la recuperación a largo plazo. Las enfermedades infecciosas transmitidas por parásitos son comunes en regiones con selvas tropicales tales como las tierras bajas mayas. Las sequías. Grandes sequías afectan la península de Yucatán y la cuenca del Petén con particular ferocidad por varias razones. Una razón es una región con cielos tropicales delgados cuya fertilidad disminuye y cuya productividad torna inviviable cuando se le priva de la cubierta forestal. La número 2, la región está afectada por sequías estacionales regulares que secan las aguas superficiales. Bueno, amigos de YouTube, esto ha sido todo. Hemos hablado del Imperio Maya, esperando que haya sido de aprendizaje para todos. Gracias.